¿Cómo escribir un buen primer capítulo? En este vídeo te voy a dar las claves para escribir un primer capítulo espectacular que enganche a tus lectores. No te lo pierdas. Mi nombre es Roberto Augusto y soy fundador de Editorial Letra Minúscula. Este es el canal líder para escritores. Suscríbete aquí abajo en la campanita, haz clic en la campanita. Empieza con una acción o un suceso sorprendente. Tus lectores necesitan engancharse al libro. La mayoría de los libros que se venden no se leen. Y la mayoría de los libros que se empiezan a leer no se terminan. ¿Por qué? No se terminan porque no se engancha al lector en el primer capítulo. Necesitas atraparlo, por lo tanto necesitas empezar con una acción o con un suceso que sorprenda al lector. Un comienzo en punta, un comienzo que atrape a tu público, a la persona. O sea, tú ya tienes al lector, tiene el libro, ha empezado a leerlo. Entonces necesitas engancharlo ahí, necesitas atraparlo, necesitas meterlo en tu mundo para que no se vaya. Por lo tanto, necesitas un suceso sorprendente al principio. No atosigues al lector con un exceso de información. No empieces ahí con muchos personajes, etcétera, etcétera. Ves directo al grano, a la acción desencadenante de tu historia. Sitúa al lector. El lector tiene que saber en qué lugar y en qué época está sucediendo eso, pero también tienes que fijarte sobre todo en la acción desencadenante que va al principio. Deja entrever la personalidad del protagonista en ese primer capítulo y sé directo, ves directamente a los hechos. Ya tendrás más tiempo para centrarte en descripciones, en el contexto, en la psicología, etc. En este primer capítulo te recomiendo que muestres cosas de la personalidad del protagonista y del antagonista si sale, pero que te centres sobre todo en la acción que va a ser el motor de la historia. Fíjate también las características del narrador, ten en cuenta el perfil del protagonista a la hora de hablar y de pensar. Sé coherente con el género de tu novela. Si estás en una novela pues fantástica, pues escribe una historia fantástica, evidentemente. No empieces con un género cuando en realidad es otro. Eso confunde al lector. Luego, el primer capítulo tiene también que mostrar tu estilo, cómo va a ser el estilo que va a haber a lo largo de todo ese libro. Luego debes despertar interés y conexión. Es muy importante que conectes emocionalmente con tus lectores y tiene que ser un comienzo interesante, tiene que ser algo que nos incite a seguir leyendo, que genere cierta intriga. O sea, muchos comienzos, por ejemplo, de novelas negras empiezan con ¿qué? Con un muerto. Con un muerto, empiezan con un muerto, entonces aparecen los policías, se preguntan quién ha muerto, aparecen los familiares, vamos conociendo a los personajes, vamos conociendo las relaciones entre ellos a través del policía protagonista. Se nos van mostrando las motivaciones por las que ha sucedido todo eso, etc. Pero ¿cómo empieza el libro? Pues con la muerte de alguien, con el acontecimiento desencadenante, y a partir de ahí ya se genera la trama. Si tú empiezas tu primer capítulo hablando del policía, de su psicología, de su historia, de su infancia, de sus motivaciones, y el muerto no aparece hasta el tercer capítulo, ya has perdido a muchos lectores por el camino. Empieza con el acontecimiento desencadenante. En ese primer capítulo te recomiendo también que no presentes a demasiados personajes. Céntrate en lo importante, en los personajes importantes de la obra. Ya tendrás tiempo para ir introduciendo a más personajes. Primero tienes que atraparlo, luego profundizar en la historia. Más personajes, más psicología, más ambiente, más descripciones. Y luego viene el acontecimiento final, el desencadenante final. Pero en este primer capítulo lo que vas a hacer es simplemente mostrar la trama, mostrar la historia y centrarte en el acontecimiento central desencadenante. En este primer capítulo también te recomiendo que no empieces con grandes exposiciones filosóficas, de reflexiones psicológicas, etcétera, y tampoco con grandes descripciones. Te recomiendo que, bueno, las descripciones las dejes para más adelante. Y luego no incluyas demasiado trasfondo, demasiado ambiente. Céntrate en lo fundamental. Este primer capítulo, lo que debe hacer, su misión es atrapar al lector. Atraparlo.
y por lo tanto debe de estar pensado, debe ser el capítulo al cual tú dediques más tiempo y quizás sea el más difícil de escribir, porque una vez ya tú has lanzado la trama, pues los diferentes capítulos se van desarrollando. Pero lo más importante es el capítulo del inicio, que es el que atrapa al lector, y el capítulo del final, porque según como sea el final, a veces nos queda la opinión de ese libro. Si al final te gusta, dejas una buena opinión. Si al final no te gusta, dejas una mala opinión. Por lo tanto, debes trabajar muchísimo el principio y el final de la historia. A veces los escritores tienden a pensar, sobre todo los que escriben novela, en ese primer capítulo como algo demasiado artístico, demasiado lento. Empieza el personaje protagonista, se levanta, tal, empezamos a profundizar un poco en su psicología, etc. Y olvidamos el conflicto hasta más adelante. No lo hagas. Un comienzo en punta, un comienzo emocional, un comienzo espectacular que atrape y enganche a tu lector y que le anime a seguir leyendo. También el final de ese primer capítulo es importante porque puedes dejar cierto suspense, un cliffhanger ahí, enganchar al lector desde el final de ese primer capítulo para que siga con el resto de la trama. Atrápalo desde el principio y no lo sueltes. Ese es el objetivo del primer capítulo de tu libro. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar un libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Escríbenos, suscríbete. Hasta el próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.